Hola a todos, familia. Estamos en un tiempo especial en varios sentidos. Estamos en un tiempo como iglesia ayunando, teniendo tiempos de búsqueda con toda la intencionalidad de ser impregnados de la presencia y de la voz de Dios. Y estamos a un par de días de celebrar nuestro primer aniversario oficial, ¿cierto? Tenemos muchas cosas preparadas y siendo preparadas para poder disfrutar este tiempo, tanto desde lo más sencillo como estar juntos en un lugar bonito, como desde el tener expectativas muy altas de que sea un tiempo extraordinario. Así que queremos recordar esto para los que no se hayan inscrito todavía. Ya vemos una buena cantidad de personas inscritas, pero esto va a ser en Maturrayén, por tanto la próxima semana, ¿cierto? No hay reunión acá, la reunión va a ser allá. Esto tiene un costo que tiene que ver con mitigar algo el costo del arriendo del lugar, pero hay un formulario, el formulario tiene un apartado, una casillita que dice si puedes pagar esos 10.000 pesos. O sea, si no tienes plata, esto es una iglesia, entonces, claro, igual hay que inscribirse y se puede ir igual sin plata. La iglesia va a poner la carne para el asado y entre todos vamos a completar tanto el desayuno como los acompañamientos del almuerzo y el café después. Entonces ahí está lo que hay que llevar: ensalada, bebestibles, guarnición, servicios, platos, vasos, algo dulce por el café y mucho amor. Así que los animamos a que puedan inscribirse, que podamos ir. Todos les hemos dicho que va a venir el Ale Ruz con la Ruti, que son nuestros pastores mentores con Ro, y estamos muy expectantes de que va a ser un tiempo bacán. Y yo sé que el lugar es muy bonito. Además, vamos a estar celebrando bautismos ese día, así que siento que eso es lo que puede elevar cualquier celebración espiritual a su nivel más alto. Y queremos ser testigos, ¿cierto?, de esa declaración pública de discípulos y discípulas de Jesús. Y ya ahora compartiendo y entrando en lo que va a ser la prédica de hoy, cada ciertos domingos o a veces cuando hay series, siempre nosotros tenemos como interludios, nunca hacemos como series consecutivas para abordar temas, sino que siempre tenemos como tiempos que establecen como intervalos temáticos. Y este año, para muchos efectos, como que no hemos partido todavía respecto de lo que va a ser el discipulado y distintas actividades permanentes del año. Estamos esperando abril para eso, estamos programando todas las cosas en función de eso. Así que tampoco hemos tenido series temáticas, pero indistintamente de si haya series o no haya series temáticas, si hay un énfasis en un momento, cada cierto rato nosotros nos detenemos y hablamos explícitamente acerca de Jesús. Porque sabemos que Dios es tan rico en amor, en sobreabundancia de interés por cada una de las áreas de nuestra vida y que Él quiere bendecir, redimir y llevar a plenitud cada una de nuestras áreas, cada uno de los aspectos de nuestra vida. Él ama bendecir los matrimonios, ama bendecir las amistades, ama bendecir la economía de las personas, ama ayudar y bendecir el trabajo, ama ayudar a quienes necesitamos sabiduría para administrar. A Él le encanta ser parte de nuestra vida completa. Y es totalmente pertinente que la iglesia pueda predicar un evangelio que permanentemente está conectado con la realidad y tiene que ver con las cosas que nosotros vivimos. Pero cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, siempre estamos en el riesgo de irnos a un extremo o a otro. Estamos en el riesgo muchas veces de predicar a este Jesús solamente divino y hablamos solamente de su gloria y hablamos solamente de las consecuencias de su resurrección.
y nos metemos en un lugar en donde oramos, intercedemos y adoramos y no conectamos con las cosas concretas de la vida, o nos volvemos cristianos de alguna manera materialistas, en el sentido filosófico de la palabra, de lo que puede tocarse. Y hacemos charlas o prédicas o exposiciones de la palabra de Dios que siempre están tocando con lo que cada uno de nosotros puede eventualmente estar viviendo o que va a vivir en un determinado momento. Es natural que uno tenga como cierta inclinación a acercarse a Dios desde uno de estos dos polos, pero sin importar desde qué lugar nos sea más natural, necesitamos llamar nuestra atención para ir hacia un centro permanentemente, para no desdibujar a Jesús o reducirlo a algo que satisfaga nuestras expectativas o nuestros preconceptos, porque Jesús es más. No importa lo que nosotros hayamos visto, experimentado, sepamos de Él, Jesús es más. Y eso es lo que quiero compartir hoy, Jesús es más. Y con esto, por supuesto, no pretendo ser ni abarcativo ni exhaustivo para decir, este es Jesús en su máxima expresión, porque todos, todo el tiempo estamos necesitando más de Él. Pero quiero partir precisamente de lo que de repente para mí, en la exposición de la palabra, es más natural. En general, para mí es más natural tratar de ver cómo la palabra de Dios es la fuente de sabiduría para proveer consejo a todas nuestras necesidades. Constantemente yo trato de pensar en cómo lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo, lo que otros están viviendo, tiene su respuesta y tiene un consejo en la palabra de Dios. O sea, yo estaría en este polo medio materialista. Desde ahí parto, desde naturalmente ver cómo la palabra de Dios trae consejo para las cosas concretas. Pero en medio de las cosas concretas, muchas veces, esto es una forma natural de comenzar, no es que esto sea malo, el punto es cuando esto es todo lo que hay. El punto es cuando esta es la única perspectiva que tenemos acerca de Dios. Porque pasa lo siguiente, cuando nosotros estamos sumergidos en problemas y cuando nosotros a veces no es necesariamente una situación aguda de un momento, sino que estamos en procesos largos de cosas que nos han sido más difíciles que otras, de áreas en nuestra vida que se han hecho trabajosas, o de una situación que yo pensé que iba a ser una racha de 1 mes, 2 meses y se transformó en 9 meses o en 5 años. Y de pronto me empiezo a sentir totalmente desesperanzado, empiezo a perder perspectiva y empiezo a sentir que, ¿qué más puedo hacer? Ya me sé la Biblia, entre comillas, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas que pueden decirme que sean nuevas, pero en términos generales ya sé de qué va el cristianismo, sé quién es Dios, lo conozco, tengo una relación con Él, voy a la iglesia, pero sigo en el mismo lugar. Emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, laboralmente, cosas concretas en mi vida me están costando mucho tiempo y se me empieza como a agotar el oxígeno espiritual. Entonces, desde ese punto es necesario tener un cambio de perspectiva. Y para mí ese cambio de perspectiva siempre es venir a Jesús. Cada vez que yo me siento abrumado por estas cosas y siento que ciertos procesos se me escapan, se me dilatan demasiado en el tiempo, la respuesta es Jesús. Y puede sonar un cliché, pero la verdad es que no hay nada de cliché en esto. El punto es cómo nos presentamos delante de Dios para realmente ser permeados por la verdad de que Jesús es la respuesta. Es la perspectiva fresca que necesitamos, aun cuando hayamos escuchado muchas veces de Él. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente te voy a decir cosas que sean novedosas y que yo descubrí, que nadie más descubrió y que nunca habías escuchado. Porque tiene que ver con una cuestión del corazón. Tiene que ver con la predisposición que tengamos para que la palabra sea fresca para nosotros, indistintamente, incluso si ya la hemos escuchado muchas veces expuesta de la misma forma. Entonces, cada cierto tiempo, cuando yo personalmente siento que me ahogo y necesito esta nueva perspectiva correcta, lo que busco desesperadamente es clamar y decirle a Jesús que me recuerde acerca de Él. Quién es, lo que ha hecho. No se trata esto
de escapar de nuestros problemas o negar los problemas. Ese es el riesgo de partir desde el otro lado, de venir con nuestra vida rota de lunes a sábado y dejar nuestros problemas de la puerta para afuera y cantar con todo y con las manos y gritar y estar pero en un éxtasis, en una efervescencia, pero luego salir de aquí, tomar la maleta que dejé en la puerta y seguir viviendo exactamente igual. Por eso ambos polos, cuando son lo único que hay, están igual de mal. Pero, a pesar de que no se trata de mirar los problemas, estos también tienen parte en el asunto. Entonces, de lo que sí se trata es de mirar a Jesús para luego volver a mirar la realidad y darme cuenta de lo que la realidad verdaderamente es, con una perspectiva correcta, con una perspectiva sana, en donde las cosas se hacen más pequeñas, porque cuando veo a Jesús me doy cuenta que Jesús es más. Jesús es más grande. Y no niego lo que me está pasando, pero cuando estoy sumergido solo en lo que me está pasando, parece que lo que me está pasando es insondable, gigantesco, demasiado ancho. Y cuando en medio de eso miro a Jesús y me detengo en mirar a Jesús y le pido al Espíritu Santo que me muestre y me recuerde quién es Jesús, entonces todo se hace más pequeño. Entonces puedo hacer esto que hizo David, ¿cierto? De ser un niñito flacuchento de 12 años y ver a un tipo de 2.80 y algo metros, y decirle, tú vienes con espadas y con lanzas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales. Mi Dios es más grande, incluso que algo que es objetivamente muy grande para mí. Y cuando yo tomo esa perspectiva, entonces puedo interpretar luego y enfrentar luego la realidad de manera distinta. Lo que voy a hacer a continuación es leer varios pasajes, algunos de ellos un poco largos, pero no le voy a meter tanta explicación porque son pasajes que se entienden, digamos, fácil en el tipo de relato que quiero construir. Voy a hablar de Isaías y de Apocalipsis. Y Apocalipsis se entiende fácil, ¿cierto? Entonces voy a empezar leyendo Isaías en este pasaje escrito 700 y fracción años antes de que Jesús se encarnara. Isaías tiene múltiples visiones proféticas acerca de lo que Jesús iba a hacer y Jesús es extremadamente meticuloso en cumplir absolutamente todo lo que se ha dicho de él, no solo en Isaías, pero Isaías es quien llega a un nivel de descriptividad impresionante acerca de Jesús, al punto de que cuando leemos ciertos pasajes, como el que vamos a leer, el capítulo 53, pareciera que él está relatando algo que acaba de terminar de ocurrir, como él recién lo vio y lo describe. Y dice así, la mayoría de las Biblias pone un pequeño título, ¿cierto?, que es una adición posterior en las ediciones, pero que dice el siervo sufriente. Y dice así, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo.
Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto lo escribió Isaías más de 700 años antes. Y Jesús hace esto. Y lo hace durante todo su ministerio. El ser un rey humilde, un rey totalmente distinto a lo que se esperaba. Alguien extremadamente cercano, alguien que estaba dispuesto a juntarse con la gente que socialmente eran los parias y los marginados de su tiempo. Alguien que era generoso, alguien que no buscaba exaltarse a sí mismo en ningún momento. Y este Jesús es el testimonio para nosotros de cómo deben vivir los santos. Es nuestro máximo referente y nuestro héroe como modelo, además, para poder entender cómo un cristiano, alguien que quiere ser discípulo, aspira a ser. En su carácter, en las cosas que hizo, en cómo se relacionaba con las personas, en cómo enseñaba, en el contenido de su enseñanza. Tenemos el fundamento y la máxima riqueza de un rey glorioso, pero extremadamente humilde. Tan humilde que nos dice que incluso su aspecto no aparentaba nada atractivo. O sea, derechamente este pasaje nos dice que Jesús era físicamente feo. O al menos no atractivo en lo absoluto. La gente no se acercaba a él porque olía al perfume más extraordinario, no se acercaba a él porque fuera sumamente atractivo o tuviera cosas que ofrecer. Incluso cuando la gente empezó a ver lo que él podía hacer, cuando empieza su ministerio después de los 30 años, y empezó a ver, por ejemplo, que él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba alimento, Jesús se daba vuelta y les decía, si ustedes no dejan todo lo que está mal en sus vidas, si no se arrepienten, si no toman su cruz y siguen detrás de mí entendiendo que ser como yo tiene un costo, entonces no están entendiendo nada. No se puede comprender a Jesús solo desde el recibir cosas de Él o las cosas que Él puede hacer por nosotros, aun cuando ese siempre es el primer punto, porque la iniciativa siempre es de Él. Jesús es más. Es este siervo sufriente, es este rey humilde. Pero Filipenses luego nos muestra cómo esta humildad se lleva a un extremo y se describe un proceso de autovaciamiento de Jesús, de despojarse de su gloria, de despojarse de todo lo que tenía valor, de descender del cielo, de hacerse como uno de nosotros, de sujetarse, no solamente se hace uno de nosotros en el sentido de ser humano, encarnarse con las limitaciones que eso tiene, sino que además lo hace en un contexto de pobreza, y en ese contexto se hace obediente hasta la muerte y muere en la cruz. Pero la Biblia describe esto para que tengamos una perspectiva más completa. Dice, termina así, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Pero, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Nosotros estamos en una superposición de eras en lo espiritual en la que el reino del cielo ha irrumpido el presente, pero las tinieblas todavía no se retiran por completo. Por eso existe todavía lo malo, por eso existe todavía el pecado y existen todas estas cosas. Y durante esta superposición de eras, nosotros somos invitados a poder reconocer que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros tenemos la posibilidad de que frente a esa invitación, voluntariamente escojamos creer y escojamos entregarle nuestra vida a Jesús. Escojamos decirle: yo reconozco que tú entregaste tu vida por mí y voluntariamente ahora yo te entrego mi vida a ti porque tú la compraste, pero voluntariamente. La invitación es esa en este momento. Pero va a llegar un momento, por eso el tipo de lenguaje que usa Pablo en este texto es absolutista, va a llegar el momento en el que aquellos que odian a Jesús, que no lo reconocen, incluso el mundo espiritual que se opone, las tinieblas y Satanás, va a llegar el momento en el que van a tener que doblegarse frente al nombre de Jesús igual. Porque dice que el nombre de Jesús, Él es tan digno, es tan glorioso, es tan elevado, posee tal autoridad, que todas las autoridades en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tanto físicas, personas como espirituales, ángeles y potestades, van a tener que forzosamente doblegarse delante de Jesús por causa de su poder y de su gloria. Entonces, hay una perspectiva que nos invita a recordar que Jesús, si bien se encarnó y es un modelo para nosotros, luego ha sido exaltado y tiene un nombre que está sobre todo nombre. Cuando nos relacionamos con Él, estamos frente a alguien a quien debemos reconocer por su cercanía, por su ternura y poder, como Juan, el discípulo, poner nuestra cabeza en su pecho. Podemos abrazarlo, podemos, dice la Biblia, cuando habla de que estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales, podemos estar sentados en sus piernas y ver las cosas desde el lugar y la perspectiva que Él las ve, y sin embargo sigue siendo ahora este Dios temible. Y la Biblia desarrolla esta idea en Apocalipsis. Apocalipsis 1 dice lo siguiente, 12 al 18. Este es Juan, el autor de Apocalipsis, que describe la visión, y lo primero que ocurre es que él hace una breve introducción y luego tiene un encuentro con Jesús resucitado. Dice que escucha una voz como de trompeta y se da vuelta en la visión. Y dice así: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y en pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre, semejante a Jesús, el título que él usaba para sí mismo, que aparece en Daniel. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como las potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Muchas gracias. Pasa esto. Dentro de este tiempo de ayuno y de oración, compartimos algunos énfasis de oración, y el primero de ellos tenía que ver con orar para tener mayor revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos relacionamos con Jesús solamente como nuestro amigo,
solamente como el que nos socorre, solamente como el que nos ayuda, intercede por nosotros, el que es nuestro paisano, el que bailaba en las fiestas, el que comía en los banquetes y recibía a todo el mundo, nos perdemos que cuando alguien ve a Jesús en una visión o realmente Jesús se manifiesta en un momento, su gloria da miedo. A tal punto que un hombre completamente consagrado como Juan, al ver a Jesús resucitado, siente que se va a morir. Tal como se describía en el Antiguo Testamento, cuando alguien veía y decía, he visto al Santo de Israel, estoy sonado. No hay chance para mí después de esto porque soy un pecador. Y cada vez que alguien tenía una visión de Dios y cada vez que alguien tiene una visión de Jesús resucitado, todo su interior queda expuesto. Quedamos desnudos delante de Él. Sus ojos de fuego traspasan nuestro corazón completamente y nada tiene justificación delante de Él. Queda en evidencia las cosas en las que nosotros somos faltos, las cosas en las que lo hemos hecho mal, las cosas en las que hemos sido rebeldes. Y la primera reacción, incluso estamos hablando de no alguien que estaba alejado y Jesús se le apareció, como fue el caso de Pablo. Estamos hablando de un Juan que estaba terminando su vida consagrada a Jesús. Pero su gloria es tanto que la sensación de temor y de estar en peligro de morir está ahí igual. Porque Jesús es también esto. No es solamente el Jesús que se encarnó. Pero hoy en día, yo he escuchado esto y difiero de esto, se nos dice que el Jesús que se encarnó ya resucitó y el Jesús que tenemos hoy es este, el de Apocalipsis 1. Que cuando nosotros nos acercamos a Jesús debemos hacerlo siempre con conciencia de que estamos frente al Jesús resucitado, que es temible, glorioso y tiene un nombre sobre todo nombre. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. El tema es este. Reducir a Jesús a momentos cronológicos de desarrollo y pensar que Jesús resucitado hoy es el único Jesús con el que podemos relacionarnos. Porque Jesús, si se acuerdan, en Juan 14, tiene esta conversación con Felipe Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Jesús encarnado. Eso significa que, contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos, Dios Padre en su gloria sentado en el trono es un Dios que le gusta que lo inviten a comer, bailar, tomar vino, invitar a los marginados, perdonar a los que lo han hecho mal, extender misericordia y gracia. Dios no es este juez que solo es juez y no es nada más. Es un papá tierno y cercano porque Jesús se relacionó así con las personas. Se relacionaba con los que nadie quería relacionarse porque estaban sucios y contaminados. Y Jesús dice, si tú me viste a mí, ya sabes cómo es el corazón del Padre. El Padre es así. Desde la eternidad, papá es un papá tierno, misericordioso. Y los salmos repiten eso una y otra vez. Tardo para la ira y grande en misericordia, lleno de amor inagotable. Una y otra vez. Entonces Jesús no es que ahora es como el Padre que es temible. Al mismo tiempo que es temible, sigue siendo el tierno que se encarnó, porque así ha sido Dios siempre. Entonces, viene luego esto. Seguimos avanzando en el mismo Apocalipsis. Ya en Apocalipsis, por eso para mí es importante leer la Biblia completa, porque ya en Apocalipsis se nos dice que Jesús es así, blanco, resplandeciente, su voz como el estruendo del mar, su rostro brilla como el sol, sus pies como bronce pulido y incandescente, sus ojos como llama de fuego. Pero luego dice en el capítulo 5 lo siguiente. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar.
mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Vemos otra imagen de Jesús que de alguna manera, aunque muy simbólica, es concordante con la que vemos en el capítulo 1. Jesús es un león glorioso. El anciano le dice, no llores, porque hay uno que es digno. Lo que decía Filipenses, hay uno que tiene un nombre que está por sobre todo lo que existe en el cielo, debajo y debajo de debajo. Hay uno que es digno, el león. E inmediatamente dice lo siguiente, el anciano le dice, tranquilo, no llores, porque hay uno que es un león que es digno. Entonces Juan observa que viene entrando este león y dice lo siguiente, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba en pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Este león, si lo miras de cerca, es un cordero. Sigue siendo esta figura tensionante que nos sorprende todo el tiempo, que no podemos encasillar en una sola imagen. Está revestido de gloria y es temible como un león, pero sigue siendo un cordero como el que describe Isaías 53, que no solo es un cordero, sino que es un cordero que parece que lo acaban de acribillar. Es un cordero que acaba de ser sacrificado. Esto obviamente está cargado de simbolismo, pero es las dos cosas. Y dice lo siguiente, tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante, o sea, no hay ninguna duda de que el león es este cordero, porque él toma el rollo. Dice, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Jesús es más. Y es todas estas cosas que la palabra describe a la vez. Y no es una cronología que va eliminando las figuras que aparecen antes, sino que es atemporal. Todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, más allá obviamente de las limitaciones de haber estado encarnado, todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús respecto de su carácter, respecto de su corazón, respecto de su gloria, están ahí en el Jesús que se sienta a la mesa y en el Jesús resucitado. Este Jesús sigue siendo extremadamente tierno. Este Jesús con esta imagen hermosa pero temible, lo toma de la mano y le dice, pone la mano en el hombro y le dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El que era, el que es, el que había de venir. Estuve muerto, pero ya no. Y luego los ancianos cantan y dicen, por causa precisamente de este que estuvo muerto y se presentó como un cordero en sacrificio, ahora muchos de muchas naciones pueden ser llamados justos delante de Dios. Entonces yo quiero hacer una invitación y luego leer un último pasaje todavía de Apocalipsis, porque las imágenes van y vuelven y algunas son descripciones de algo literal que va a ocurrir, otras son altamente simbólicas y escapan de nuestra capacidad de graficar, pero en todas Jesús se revela. En todas Dios revela a Jesús. Entonces,
Jesús es nuestro Salvador. Él es quien nos socorre. La Biblia dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Algunas versiones actuales, cuando dice que Jesús es el intercesor, no traducen la palabra intercesor porque la palabra original tiene tanto contenido que no se puede traducir con una sola palabra. Entonces hay algunas Biblias que dicen Él es el Paracletos, que es una expresión que se usa para definir como un nombre del Espíritu Santo y en momentos como un nombre de Jesús. Cuando dice que Jesús es nuestro intercesor, dice que Jesús es nuestro Paracletos. En griego, esta palabra significaba más o menos algo así. Una persona que en un contexto de un juicio es llamado como testigo para dar testimonio en favor del acusado. Ese es el Paracletos, por eso se traduce como intercesor, pero en otros momentos se traduce como nuestro ayudador o como nuestro consolador cuando se pasa al español, pero es como para escoger una palabra porque no se puede traducir con 15 palabras en una frase, ¿cierto? Una palabra que tiene tanto contenido, pero Jesús es ese, es el que viene para dar testimonio en favor de nosotros y socorrernos. Él es el que sigue impartiendo gracia y sigue perdonando, el que te dice sean como yo que soy manso y humilde. Jesús es, en efecto, este rey humilde. Pero también tenemos que reconocerlo como Señor en todos nuestros caminos. Nosotros somos suyos. Él nos creó y a pesar de que tenía derecho sobre nosotros por habernos creado, luego nos compró. Pagó, ¿cierto?, su propia sangre. Dios Padre entregó por precio a su propio Hijo. A pesar de que tenía derecho legal sobre nosotros por habernos creado, pagó un precio, además, desmesuradamente mayor de lo que nosotros valíamos, porque si ponemos a Jesús y a la humanidad entera en la balanza, Jesús pesa más. Pagó desmesuradamente y a pesar de que nos creó y nos compró, no impone su derecho sobre nosotros. No nos obliga, sino que nos da la posibilidad de responder a su invitación con cuerdas de amor y comprender cuán profundo ha sido su amor por nosotros. Entonces, si tú lo conoces, si voluntariamente has reconocido que Él es el Señor de tu vida, entonces hay que entregarle todo. No podemos retener cosas para nosotros, sino que es necesario que aprendamos a hacer este ejercicio de rendirnos, si es necesario, como de guata, literalmente, delante de Él, porque Él es digno de eso. Él es digno de que nosotros nos postremos delante de Él en reconocimiento de su gloria, de su dignidad, de su grandeza. Entonces, Él es todavía el siervo sufriente de Isaías. Sigue teniendo ese mismo corazón tierno de sacrificarse por nosotros. Y aquel ante quien toda rodilla se dobla en Filipenses, en las dos cosas. Él es el que tiene los cabellos blancos y los ojos como de fuego, el de la voz como las olas del mar, el león que se ve como un cordero sacrificado, el príncipe de paz, el consejero admirable, el Emmanuel, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquel por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas, el jinete del caballo blanco. Y me gustaría que pudiésemos tener un tiempo en el que cada uno, quiero invitar a que podamos responder a un tiempo a solas con Jesús, de arrodillarnos, ya sea que te arrodilles en tu silla o que pases adelante, pero quiero como invitar la presencia de Jesús en este momento y pedirle al Espíritu Santo que le amplíe nuestra capacidad de ver más nítidamente y más como multifacéticamente las imágenes que ilustran su grandeza, su carácter. Y una de las últimas descripciones que encuentro en Apocalipsis acerca de Jesús, ya en el desenlace y clímax prácticamente de los últimos tiempos, Jesús entra en batalla como un guerrero y dice así, y esto conecta con muchos otros pasajes que describen a Jesús. Dice Juan:
Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, te pedimos que prepares camino para poder ver esta imagen de Jesús viniendo en un caballo blanco vestido de gloria, pero al mismo tiempo con estos ojos que, aunque son fuego, están llenos de ternura y al mismo tiempo llenos de justicia. Que podamos verte tan nítidamente que nuestra respuesta sea caer de rodillas, incluso como muertos. En el nombre de Jesús oramos, Jesús, porque queremos verte. Muéstranos una porción nueva de tu gloria y permítenos responder reconociendo que tú eres digno de que nos postremos. Luego podemos mirar nuestros dolores, nuestros problemas, nuestros quebrantos, nuestras preocupaciones, pero mirarte a ti y luego volver a mirar esas mismas cosas y darnos cuenta de que tú, Jesús, eres más grande, eres más fuerte, eres más importante y estás con nosotros. Nos podemos sentar en tu regazo y apoyar nuestra cabeza en tu pecho. Pero al mismo tiempo somos invitados a rendirnos y tirarnos de guata delante de ti, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú. Nadie se compara a ti en gloria, en majestad, en poder, en hermosura. No hay nadie como tú. No hay nadie que tenga un nombre digno como el tuyo. Nadie tiene la autoridad que tú tienes. No hay ningún otro que esté habilitado para dar término a la historia. No hay ningún otro que esté habilitado legalmente para impartir la justicia del trono de Dios, sino solo tú, Jesús. Y queremos orar en el nombre bendito de Jesucristo para presentarnos delante de ti y verte un poquito más claramente y poder estar cercanos a ti, pero también rendidos, que podamos ser obedientes, que podamos confiar, que podamos ser dóciles. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, ven ahora sobre este lugar. Vamos a tener un tiempo de silencio, vamos a esperar. Y yo te invito a que prepares tu corazón para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este momento.